Cuando la jueza me preguntó si tenía algo que decir, casi me río, porque ¿qué podría decir después de escuchar a mi esposo, el hombre que una vez besó mi frente y me llamó su ancla, ponerse de pie en un tribunal abierto y alardear de que planeaba vivir de mi fortuna? La gente se rió entre dientes, las cámaras hicieron clic, y en ese momento, algo dentro de mí se rompió, no por la humillación, sino por la comprensión de que él había estado ensayando esta escena durante años. Lo miré, su traje pulcro, su sonrisa confiada. El mismo hombre que una vez había prometido que protegería todo lo que mi padre construyó, y todo lo que sentí fue una claridad tranquila y ardiente. Él pensó que me había despojado de mi poder. No notó el sobre que descansaba en mi regazo. Dentro, no había venganza. Era la verdad. Paciente, precisa y mucho más afilada de lo que el amor había sido jamás. Mi nombre es Bernardine Lel, y ese fue el momento en que dejé de creer que el silencio significaba debilidad. El tribunal de familia de Boston olía a papel viejo y café fuerte. La luz de octubre se filtraba por las altas ventanas en finos rayos grises. Parecía que alguien había despojado a la habitación de su color. Me senté rígida en la silla del demandante, con los dedos curvados alrededor de la esquina de un sobrecolor crema que descansaba pesado en mi regazo. Nadie me miró a los ojos. Preferían el espectáculo. Al otro lado de la mesa, él se levantó. Charles, pulcro, sereno, el tipo de hombre que podía hacer que un tribunal pareciera un aula magna. Él sonrió. La sonrisa ensayada, la que una vez me había convencido de que entendía los matices y la lealtad. Ahora cayó como una moneda en un frasco. Deliberada, audible. Su señoría dijo, con voz mesurada, el tipo de voz que llena asientos y titulares. Creo que tengo derecho a vivir cómodamente de la fortuna de mi esposa. Apoyé toda su carrera. Murmullos recorrieron los bancos. Un reportero ajustó un bolígrafo. Alguien tosió. Él me miró entonces, y la mirada dijo todo lo que sus palabras no decían. Aquí estoy. Astuto, ¿verdad? Le dejé que lo hiciera. Le dejé actuar. La jueza Abrams nos observó a ambos, con el cabello plateado recogido en un nudo estricto, expresión indescifrable. Cuando preguntó si deseaba hablar, la pregunta flotó en el aire como un desafío. Negué con la cabeza. Aún no, su señoría. El silencio se instaló hasta que incluso el sonido de un bolígrafo rascando pareció fuerte. Él continuó, grandes gestos, referencias a la contribución, a la sociedad, a la devoción sacrificial, cada línea calculada para ganar simpatía y propiedad al mismo tiempo. Escuché, contando las pequeñas y ordinarias mentiras. No tenía idea de que el caso que estaba construyendo sería el que lo desharía. 3 años antes, lo conocí en una conferencia de derecho financiero en el Boston Harbor Hotel, pocas semanas después de la muerte de mi padre. Yo estaba manteniendo unidas las propiedades Lel a través de interminables disputas de herencia cuando él apareció. Tranquilo, confiado, sabiendo demasiado. Eres tú quien reestructuró la cartera de Lel después del fallecimiento de tu padre, ¿verdad? Eso fue audaz, dijo. Él conocía cada número, cada cláusula de nuestro fideicomiso, cada miedo que intentaba ocultar detrás de los balances. Hablamos hasta que el personal atenuó las luces. Por primera vez en meses, me sentí vista. Me llevó a cenar a Menon, envió flores a mi oficina con una tarjeta para la mujer que construyó su propio imperio. No era romance, era validación, y yo lo confundí con amor. 3 meses después, llegó con un contrato de consultoría legal para proteger la empresa. Habló con tal precisión, identificando los mismos puntos débiles que yo había confesado mientras bebíamos vino. Firmé, pensando que era mi aliado. Descubrí más tarde que una vez había trabajado para la firma rival que intentó comprar nuestra propiedad más grande mientras mi padre moría. Debería haberme marchado. Pero cuando la soledad dura lo suficiente, incluso la manipulación se siente como seguridad. Después de la boda, dijo que modernizaría todo, la casa, las cuentas, el futuro. Lo dejé. Semanas después, una carta bancaria confirmó que el 22% del Properties había sido transferido a Greline Ventures. Yo nunca firmé nada. Debes haberlo olvidado, cariño, dijo, sonriendo. Pero yo no lo había hecho. Revisé el archivo. Mi nombre perfectamente firmado.
Metadatos que mostraban que fue creado 2 semanas después de la fecha registrada. El bufete de abogados dijo que parecía demasiado perfecto. Una firma escaneada, no humana. Más tarde, vi quién lo subió, Charles Lell. Él afirmó no recordar. Esa noche, cerré con llave la puerta de mi oficina por primera vez, copié cada archivo a una memoria USB privada y me di cuenta de que el hombre con el que me casé no me estaba ayudando a proteger mi legado. Lo estaba reescribiendo. No había dormido en días. Su risa de aquella fiesta se repetía en mi mente. Después de 2 semanas de un silencio carcomedor, llamé a Marlene Ruiz. Tranquila, implacable, el tipo de auditora que hace confesar a los números. Investiga Greyline Ventures, dije, con cuidado de no explicar demasiado. Sé discreta. 3 días después, ella se sentó frente a mí con una pila de archivos y una mirada que podría congelar la habitación. Bernardine, dijo, Greyline está vacía. Sin empleados, sin nómina, sin actividad fiscal, solo transferencias. Tu dinero. ¿Cuánto? 2.7 millones canalizados a través de 4 cuentas. Todo llevando de vuelta a Charles Lell. Mi garganta se cerró. Marlene me deslizó un correo electrónico, preparar condiciones de venta una vez que controle la mayoría de las acciones. Todo encajó. Su charla sobre optimización fiscal, las sonrisas suaves, la lógica tranquila. Él no estaba gestionando nuestra riqueza. Se estaba posicionando para poseerla. Copié cada archivo a una memoria USB, observando mi reflejo en la pantalla del portátil. La mujer que me miraba no era la que una vez había confundido la manipulación con el cuidado. Estaba lista para luchar con precisión, no con emoción. Un mes después, él insistió en una fiesta de 10º aniversario en el Fairmont Capli. Candelabros de cristal refractaban la luz por todo el salón mientras él levantaba su copa. Por mi brillante esposa, anunció, y por nosotros, pronto copropietarios del Lell Properties. Aplausos. Mi pulso rugió más fuerte que el tintineo de los vasos. Después, Harold King, el antiguo asesor de mi padre, me apartó. ¿Estás segura de que sabes todo sobre Charles? ¿Por qué? Representé a su exesposa hace 10 años. Ella lo perdió todo. Él falsificó su consentimiento en un fideicomiso. De vuelta en casa, abrí los archivos estatales. Su nombre apareció bajo un titular: viuda de abogado inmobiliario acusa a esposo de transferencias fraudulentas. 2013, la misma cara, la misma sonrisa. Etiqueté mi USB, prueba 1, Greyline, prueba 2, cadena de correos, prueba 3, artículo 2013. Si él había convertido el amor en una transacción, yo convertiría la justicia en un contrato. Entré a Federal Plaza un lunes llevando un sobrecolor crema grueso con copias de los archivos de Greyline. La habitación olía a lejía y burocracia. Las luces fluorescentes zumbaban. Elías se sentó detrás de una pequeña mesa, con las manos cruzadas, el tipo de rostro que había visto demasiadas mentiras como para sorprenderse. Señora Lell, el nombre de su esposo ya apareció antes, dijo, con voz monótona. No bajo fraude. Bajo trabajo de asesoría, es listo, pero ser listo no significa ser intocable. Le deslicé el contrato. Él se ajustó las gafas, se desplazó por el documento, luego se pellizcó el puente de la nariz. ¿Ve esto? Los metadatos creados hace 6 meses, editados hace 3 semanas, no 2021 como afirma la firma. ¿Podemos usarlo?, pregunté. Aún no, respondió Elías. Él tiene que usarlo él mismo en el tribunal. Entonces es intención de defraudar. Un escalofrío me recorrió ante la implicación. Justicia que necesitaba una trampa. Unos días después, regresó con otro archivo. Presentó una petición preliminar por diferencias irreconciliables. Él hace referencia al acuerdo prenupcial que supuestamente no firmaste. Está confiado. Luego me reprodujo el correo electrónico recuperado: una vez que se presente el divorcio, ella no tendrá tiempo de detener la liquidación. Elías levantó la vista. ¿Le dejarás pensar que está ganando? Pensé en un niño aprendiendo a montar en la plaza de afuera. Pequeñas manos estabilizando el agarre vacilante de un padre. Sonreí. A él siempre le encantó escucharse hablar.
Le daré una audiencia. De vuelta en Lel Properties, abrí la vieja caja fuerte de mi padre y encontré una memoria USB envuelta en terciopelo, con una nota de su puño y letra, acuerdos de respaldo, no modificar. Mi pecho se apretó cuando la conecté. Las carpetas estaban impecables. Acuerdos de asociación originales de 2019 a 2022. Intactos, con metadatos completos. Abrí el PDF del acuerdo de asociación. En el registro de edición, editado por Legal de Charles Lel, modificado, 3 de febrero de 2023. Le envié una copia cifrada a Elías. Esa noche, él llamó. Un raro atisbo de emoción en su voz. Lo tenemos. El registro de firmas contiene un hash único de un software que no existía hasta 2023. Oro forense. Me dijo que mostrara debilidad. Necesita sentirse seguro. Déjale pensar que no estás preparada. 3 días después, Charles entró con una carpeta gorda. He decidido presentar la solicitud, Bernie, dijo, poniéndola sobre la mesa. Algún día me agradecerás por hacer esto de forma limpia. ¿Ya has preparado tu evidencia?, pregunté. Por supuesto, dijo, sonriendo como si el mundo le perteneciera. Cuando se fue, coloqué un sobre nuevo en el cajón, con los informes forenses impresos, las páginas de metadatos y la autorización del FBI. En el frente, escribí, claro y firme para la jueza Abrams, para ser abierto en el momento adecuado. La mañana del lunes, Boston se cernía bajo un cielo gris opaco. La lluvia susurraba sobre los escalones de granito del Tribunal de Familia. Adentro, la sala de audiencias estaba abarrotada, reporteros, espectadores, susurros serpenteando entre los bancos de madera. Me senté en la primera fila, con el sobrecolor crema descansando en mis manos como un latido silencioso. A veces la justicia no rugía, a veces esperaba en silencio. Charles entró con el tipo de confianza que solo el engaño puede pulir. Traje gris a medida, corbata de seda roja, las manos en los bolsillos, sonriendo para las cámaras como si este fuera su vuelta de la victoria. Saludó a la prensa, se ajustó los gemelos y tomó asiento junto a su abogado. Su señoría, comenzó el abogado, con voz suave, ensayada. Mi cliente ha sido un esposo y asesor devoto. Presentaremos pruebas que demuestran que la señora Lel nunca firmó el acuerdo prenupcial. En consecuencia, todos los activos compartidos deben dividirse por igual. La jueza Abrams asintió levemente. Continué. Charles se puso de pie, carraspeando, ya saboreando el sonido de su propia voz. Durante años, comenzó, apoyé a mi esposa mientras ella administraba la empresa de su difunto padre. Ella heredó todo, su casa, su fortuna, su legado. Yo fui quien le dio equilibrio, credibilidad, compañía. Solo pido vivir cómodamente de lo que construimos juntos. Risitas parpadearon por la sala, rápidamente sofocadas. Una cámara hizo clic. Él se volvió hacia mí, con los ojos brillando. Bernardine, me debes tanto, no. No parpadeé. Observarlo era como volver a ver una película cuyo final ya está escrito. Luego levantó la gruesa carpeta. Su señoría, tengo el documento original aquí mismo. Se lo entregó a la jueza con gracia teatral. Ella se ajustó las gafas, hojeando páginas, con las cejas fruncidas. Divisé a Elías en la última fila. Él asintió una sola vez, deliberadamente. Era el momento. Me puse de pie. Su señoría, ¿puedo acercarme al estrado? ¿Puede? Coloqué mi sobre junto a la carpeta de Charles. Me gustaría que verificara la fecha y la composición de la tinta utilizada en los documentos del señor Lel. Una ola de sorpresa recorrió la sala. La jueza Abrams levantó una ceja. Continué. El bolígrafo digital utilizado para su firma fue lanzado en 2023, dije con calma. El contrato que presentó está fechado en 2021. El silencio cayó, agudo, suspendido. La jueza se volvió hacia el informe forense que yo había proporcionado, sellado con el distintivo del FBI. Leyó por un momento, sus labios temblaron, y luego, inesperadamente, rió, una risa clara y genuina. Cortó el aire como una campana. Señor Lel, dijo, todavía sonriendo,
Está pidiendo a este tribunal que crea que firmó un documento 2 años antes de que el bolígrafo que usó fuera siquiera fabricado. Charles se quedó helado, el color se le escurrió del rostro. Eso es imposible. Ella lo falsificó. Ella me tendió una trampa. La jueza Abrams bajó sus gafas. Su tono fue tranquilo, mesurado. No, señor Lell, usted se tendió la trampa a sí mismo. Una ola de murmullos recorrió la sala. Charles golpeó la mano sobre la mesa, el sonido hueco y desesperado. 2 alguaciles se adelantaron antes de que pudiera tomar otro aliento. Me encontré con sus ojos. Mi voz apenas por encima de un susurro. Te lo dije una vez, Charles, el silencio puede ser poderoso. La luz se derramó por las altas ventanas, incidiendo en el sobreabierto sobre el estrado. Por primera vez, vi la justicia no como algo ruidoso o distante, sino como algo real, tangible, y finalmente mío. En el momento en que el martillo golpeó, la sala se fracturó en caos. Voces, flashes de cámaras, el arrastrar de zapatos pulcros sobre los suelos de mármol. 2 oficiales sujetaron los brazos de Charles, llevándolo hacia la puerta lateral. Él no se resistió, solo miró al suelo, el gris de su cabello marcado bajo las luces fluorescentes. Para un hombre que una vez creyó que el silencio era su misión, finalmente comprendió su peso. Los reporteros se abalanzaron, llamándolo por su nombre, pero yo permanecí sentada. No estaba mirando al hombre que era escoltado hacia afuera. Estaba mirando la sombra de quien solía ser marcharse con él. Elías cruzó entre el bullicio. Tan tranquilo como siempre, me entregó un papel doblado sellado con el distintivo federal. El FBI lo acusará de falsificación, fraude e intento de apropiación indebida de activos, dijo. Está acabado. Asentí. Encontrarán a otros. Él suspiró. Ya lo hicimos. 2 casos anteriores, el mismo patrón, diferentes mujeres. Enfrentará tiempo federal. Un suspiro tranquilo salió de mí, no de triunfo, sino de liberación. Por la ventana abierta se coló una suave ráfaga que olía ligeramente a lluvia y piedra, el tipo de aire que sigue a una tormenta. La voz de la jueza Abrams cortó el ruido. Todas las reclamaciones de activos matrimoniales del señor Lell son desestimadas. La señora Lell retiene la plena propiedad del Lell Properties, y el tribunal otorga daños por angustia legal y emocional. El martillo cayó una vez más. Ese sonido, 3 golpes medidos, fue el cierre más limpio que jamás había escuchado. La prensa se volvió hacia mí mientras los guardias empujaban a Charles por la puerta. Señora Lell, alguien gritó. ¿Cómo se siente ganar? Miré directamente a los lentes de las cámaras y sentí que la pregunta caía pesada. No se siente como ganar, dije. Se siente como corregir un error que nunca debió cometerse. Por un instante, nadie dijo nada. Luego los bolígrafos rascaron y los obturadores hicieron clic, pero yo ya me había dado la vuelta. Afuera del tribunal, Marlene Ruiz esperaba bajo el arco de piedra, con su abrigo abotonado hasta la barbilla. Ella sonrió cuando me vio. ¿Realmente lo hiciste? Negué con la cabeza. No, la verdad lo hizo. Ella inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos suavizándose. Y por eso es hermoso. El coche se detuvo, negro y silencioso. Subí. La puerta se cerró con un golpe final y suave. Mientras conducíamos por Beacon Hill, la luz del sol se abrió paso entre las nubes, extendiendo un cálido dorado sobre las fachadas de arenisca. Por primera vez en años, Boston parecía vivo de nuevo. Me volví hacia la ventana, observando el reflejo de la mujer que me devolvía la mirada. No era la esposa que una vez evitó la confrontación, ni la hija que temía defraudar un legado. Sus ojos estaban firmes, claros. La ciudad pasó borrosa, el tribunal encogiéndose detrás de mí, el pasado desvaneciéndose en la distancia. Presioné mis dedos contra el sobre que descansaba en mi regazo, el mismo que una vez había temblado en mis manos. La justicia no rugía, pensé, susurraba. Y hoy, finalmente la escuché. 6 meses después. La ciudad se sentía diferente, más tranquila, de alguna manera más limpia. Mi oficina en la recién formada Fundación Lell para la Verdad Financiera olía a pintura fresca y a posibilidad.
Las paredes eran de un suave color crema. Las amplias ventanas daban al Boston Public Garden, donde la luz invernal del sol se derramaba como una bendición silenciosa sobre el césped. Por primera vez en años, no quedaba nadie para mentirme. Un único sobre yacía sobre mi escritorio, blanco, delgado, dirigido con una letra que conocía demasiado bien. La caligrafía de Charles era tan pulcra como siempre, los bucles precisos, la arrogancia incluso en la tinta. Lo miré fijamente por un largo momento antes de romper el sello. Bernardine, solo quería vivir de tu fortuna. Charles. Sin excusas, sin disculpas, solo una confesión al desnudo. Sonreí, no con malicia, sino con algo más cercano a la lástima. Al menos una vez, había logrado decir la verdad. Doblé la carta con cuidado y la deslicé en el cajón superior junto a mi anillo de bodas. La alianza que me había quitado la noche en que las mentiras se hicieron innegables. Y ahora, dije suavemente, estás viviendo de mis impuestos. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, su sonido flotando sobre el common. La luz de la tarde se inclinaba a través del cristal, rozando una vieja fotografía en la pared, mi padre y yo de pie frente al cartel original de Propiedades Lell. El día que cortamos la cinta juntos. Su mano descansaba sobre mi hombro, sus ojos orgullosos y seguros. Él solía decirme, la riqueza significa responsabilidad. Durante años, pensé que se refería al dinero. Hoy, entendí que se refería a la verdad, porque la riqueza construida sobre el engaño nunca fue verdaderamente tuya para guardar. Y la justicia, cuando se gana, lleva su propio tipo de peso silencioso. Volví a mi escritorio. El portátil zumbaba suavemente. Un nuevo expediente de caso brillaba en la pantalla. Clare Morton, 49, Men. Marido transfirió tierras de cultivo a su nombre exclusivo antes del divorcio. Estudié el resumen, sintiendo la familiar opresión en mi pecho. No ira, sino propósito. Está bien, murmuré, haciendo clic para abrir la carpeta. Empecemos con su caso. En el silencio que siguió, el reloj de la oficina marcaba el tiempo con regularidad, el sonido mezclándose con el débil zumbido de la ciudad exterior. En algún lugar abajo, los niños reían, sonaba la campana de un tranvía, y el mundo seguía su curso, indiferente, pero de alguna manera más ligero. Alargué la mano para coger un bolígrafo y comencé a escribir notas en el margen, cuidadosa, deliberadamente, de la misma manera que una vez había preparado mi propia evidencia, línea por línea, hasta que la verdad no tuviera dónde esconderse. Cuando hice una pausa, el sol de la tarde había cambiado. Cayó sobre el escritorio, alcanzando el borde de otro sobre, el mismo papel color crema que una vez había estado sobre el banco del tribunal. Su esquina brillaba a la luz, una delgada hoja de oro contra la madera. No lo moví. Solo lo observé, como se podría observar algo sagrado sin atreverse a tocarlo. Me recordó que la justicia no era ruidosa. No llegaba con aplausos o venganza. Simplemente esperaba el momento adecuado para ser vista. Y a veces tomaba la forma de un pequeño sobre, silencioso, sin pretensiones, y lo suficientemente brillante como para eclipsar todo lo que una vez había intentado enterrarlo.